Bueno, Luis, como sabes y como vimos en la lectura, a lo largo de la historia, los indígenas han sido juzgados por los no indios, de acuerdo al concepto dado, hasta el punto en el que hoy en día no son definidos como parte de nuestra identidad nacional. Entonces, ¿consideras tú que esta aseveración refleja nuestra identidad como mexicanos? Yo creo que sin duda el periodo precolombino y la conquista española seguramente contribuyeron al sentimiento xenofóbico que vivimos actualmente en el país. O sea, sin duda la mezcla de razas, o no propiamente razas, porque no podemos notarlo de esa forma, pero la mezcla de grupos étnicos o de diferentes grupos antropológicos, pues obviamente trajeron como fruto el que se creara un nuevo género, una nueva, pues en cierto modo, raza. Yo creo que sí. Entonces, el mexicano actualmente y en el pasado, hace mucho tiempo, pues sí ha tenido un rechazo, cierto rechazo por sus raíces indígenas, y yo creo que eso parte un poco pues de la influencia española y de la ideología española, que finalmente ha enaltecido a la raza blanca y ha sometido a la raza indígena. Yo creo que de ahí parte mucho de la alienación que sienten los indígenas actualmente en el país. Entonces yo creo que, primero que nada, como pueblo, como mexicanos, pues debemos de respetar los distintos grupos étnicos, las distintas diferencias culturales, lingüísticas y lógicas que existen en nuestro mismo país. Si bien es cierto que ser ciudadano mexicano es un concepto puramente jurídico, porque pues nos faculta, como lo es en la Constitución, pues para votar, para ser ciudadano y tener derechos y obligaciones que nos confiere el Estado, pues también es cierto que no debemos considerar al mexicano como una cultura homogénea, sino más bien como una cultura diversa, ¿sí? que finalmente, si bien es cierto, muchos de nosotros somos producto del mestizaje con los españoles, pero aún hoy en día prevalecen muchas comunidades y muchos pueblos indígenas que incluso preservan y mantienen sus costumbres, sus acciones lingüísticas. Entonces, por lo tanto, yo creo que ese concepto de no indio que plantea el autor, pues sí, claro que tuvo influencia por parte de la conquista española. A ver, compañero Sergio, para darle un poco más de realce a los planteamientos del autor en el texto, me gustaría preguntarte y plantearte de esta manera, que bueno, el famoso jurista Luis Guillermo Toranzo, en su obra Los grandes momentos del indigenismo en México, habla de construir una sociedad que reconozca la pluralidad cultural como dimensión fundamental en la organización del Estado. Y precisamente pues, va un poquito concatenado con lo que yo comentaba hace un momento. Entonces, ¿de qué forma ha influido el periodo de dominación española en este no respeto hacia la pluriculturalidad? Bueno, como comentaste ya anteriormente, la sociedad mexicana contemporánea se ha caracterizado por una xenofobia que ha llegado al punto de continuar con esta tradición con este manejo de las diferencias étnicas entre la raza blanca, la raza indígena y las mezclas que se han producido por el mestizaje. Y pues bueno, a mí me parece que es importante hacer notar que se trata de un fenómeno que no solamente proviene de la colonización española, incluso desde las propias comunidades indígenas existe un sometimiento, una cierta estratificación cultural y social en la que ciertos grupos están sometidos a otros, y esto mismo genera un sentimiento muy similar al que se vive hoy en día respecto de los indígenas y la raza blanca. Bueno, me gustaría concluir y terminar este espacio
informativo porque planteamos, sugerimos, analizamos ciertos aspectos, a pesar de su brevedad, pues el planteamiento principal del autor en el texto, que yo creo que es el tema racial, el tema de lo que es la raza indígena y el antagonismo que ha existido hasta la fecha, que se ha vuelto xenofóbico, que se ha vuelto de enajenación, ese antagonismo entre el mestizaje español y el indígena. Yo creo que radica en la actualidad el problema. Entonces yo creo que pues, el autor, si bien no hace un análisis exhaustivo, pero sí plantea ciertos datos históricos, proporcionan pues, las herramientas para poder identificar estos problemas sociales, socioantropológicos. Entonces, bueno, pues en ese sentido agradecemos su atención y cualquier duda, petición, solicitud, estamos a sus órdenes.